Es un tema que muchas veces los padres no sabemos hablarlo porque tampoco nadie nos los enseña. Alicia Rábago, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Alicia? Feliz martes a todos. Feliz Ya martes. todo muy patrio. ¿Qué tal nuestro mes patrio? Muy bien. Alicia, pues sí, efectivamente, a veces cuando un matrimonio, una pareja deciden ya tomar rumbos distintos, pues sí, deciden separarse y divorciarse, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo explicarles? Este es un tema que siempre sale a flote cuando hay niños en una pareja. Y la verdad es que sí es bien importante. Nosotros creemos que los niños no se van a dar cuenta, que son muy adaptables, que bueno, va a ser de un ratito y se les va a quitar, y entonces no explicamos mucho o no le damos la importancia que debemos a este tema. Y yo creo que sí hay puntos a considerar, que debemos tratar con ellos, ¿no? Mira, de entrada no inventar historias de tu papá se fue de viaje, ¿no? Claro. Es que su viaje se alargó, por eso no ha regresado, ¿no? Otra es tampoco ponerte en contra de lo que era tu pareja. O sea, por más problemas que tú tengas con él o con ella, pues siempre van a ser ambos los padres de esos niños. Así es. Claro. Y tú quieres que te respeten a ti como papá o como mamá, pues lo mismo esperas que hagan con su mamá o con su papá. Alicia, tengo entendido, algunos especialistas como tú, por supuesto, dan esta recomendación, que es muy importante en un caso como estos, dejarle claro a los niños que una cosa es los esposos y otros papá y mamá. Tú me dirías si esto es cierto. Así es, o sea, el dejarle muy claro que ellos no son culpables de esa separación también es bien importante, porque hay niños que se preguntan qué hice para que mi papá o mi mamá se fuera. Ya no me quieren, ¿no? Exacto, a lo mejor me porté mal, ya voy a ser buen niño, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Se sienten culpables. Yo creo, lo más sano, aunque no siempre es lo posible, pero pediría que lo intentaran, es que como pareja se pusieran de acuerdo, decir, bueno, si ya esto se terminó como pareja, vamos a cerrar bien el ciclo y hablar con nuestros hijos y dejarles muy, muy claro que no es culpa de ellos esta separación, que papá y mamá van a seguir siendo papá y mamá siempre, pero que ya no pueden llevar una relación porque... Pues porque han tenido ciertas discusiones, pero van a seguir siendo ese papá y esa mamá para toda la vida, tratando de tener una buena relación. Habrá quien nos esté escuchando que diga, eso es imposible. Es imposible, no puedo ni hablar con él. ¿Cómo lo voy a lograr? Si no lo pueden hacer los dos, por lo menos que en alguno de los dos quepa la prudencia, que sienten a los niños, que le digan qué dudas tienes, quiero saber qué sientes, qué preguntas por ahí te pueden surgir, tratarles de explicar la dinámica nueva que va a existir en la casa. A lo mejor papá ya no va a estar viviendo en la casa, pero los va a seguir viendo, los va a ver qué días, a qué horas, si puede pasar por ellos para ir a la escuela, si no. O sea, tratar de explicar qué dinámica va a haber y dejar que los niños pregunten y tú cuestionar. ¿Tienes Ahora, alguna Alicia, duda? depende un poco de la edad. Sabemos que actualmente y desde hace muchos años hay separaciones y matrimonios con niños que todavía no pueden expresar sus emociones. Con trabajo y dicen agua, mamá, leche, ¿no? Papá. Entonces, ¿a partir de qué edad y cómo se les explica? Mira, cuando no pueden hablar, cuando ¿cómo están, se hace este acercamiento también? Cuando están muy chiquitos, lo importante es que los niños no dejen de ver a ninguno de los padres. Esto sería lo ideal, ¿no? Dentro de... Conforme van creciendo, trata de utilizar las palabras correctas. Es que queremos explicarle a un niño de 3 años con palabras, mira, lo que sucede es que legalmente tenemos... Eso no. A él lo que le importa es su seguridad. Y lo que te importa a ti como padre es que no pierda esa seguridad que siente de parte de papá y mamá. Entonces, el decirle, yo aquí voy a estar, mira, a lo mejor te puedes comunicar un poquito más grandes, te dejo aquí mi teléfono anotado, este es mi celular por cualquier duda que tengas, mamá te lo puede marcar si lo necesitas o viceversa. O sea, tratar de acercarse lo más posible a ellos. Esto sí requiere de verdad pues se podría llamar de una madurez y de tratar de entender que el problema es de adultos, no de los niños. Entonces, sí dependerá de la edad, el lenguaje que utilices con ellos, pero siempre tratando de hablar lo más claro, tratando de dejarles muy claro a ellos que no son los culpables, que el problema es de pareja, tratar también de hacerles entender
cuáles son las dinámicas nuevas que van a existir para tratar como, pues de que se sientan seguros dentro de este cambio. Que las bases sean sólidas, Exacto, ¿no? y que siguen contando con ambos padres. Sin duda, a lo mejor tu relación, pues por algo se ¿Terminó? rompió, pero hay que dejar a un lado estas discusiones de pareja para entender que los niños tienen que tener esta tranquilidad y esta seguridad, y poco a poco con esto te irán preguntando, porque tú lo que no quieres es ver cambios de que deje de comer o deje de Que dormir, empiece a ir mal en la escuela. se ponga muy triste, Claro. ¿no? Cuando tú notes estos cambios, sí, acércate y dile cómo te puedo ayudar. Oye, mamá, es que quiero entender tal cosa. Y si tú no te sientes capaz de explicarlo, siempre hay especialistas que pueden ayudar. Claro. Eso. Siempre. Por ejemplo, Alicia, hablando de la escuela, pues también sabemos que los niños pues no tienen filtros, ¿no? Y un niño que pasa por esta situación de los padres, pues puede llegar en algún momento a la escuela y claro está, el resto de los compañeros podrían señalarlo, ¿sabes? Este niño precisamente por eso tendría que tener estas bases sólidas para poder contestarle también a sus compañeros como tiene que ser, como Y hay es, niños, ¿no? y hay niños que ni siquiera se atreven a decirlo, aunque Claro. no tengan filtros, llevan al colegio y ni siquiera la maestra se entera que hay una separación, entonces empiezas a ver al niño raro, pero nadie te lo informó, nadie te dijo nada, notas cambios y tú eres la que preguntas. Yo creo que es necesario que todo el entorno del niño Sí. sea lo más seguro y lo más O tranquilo sea, hablar hasta posible. con la escuela, ¿cierto? Correcto, Porque sí es así hay necesario. un apoyo donde tu hijo pasa la mitad de su día ahí. Y necesitas que por lo menos estén checando si no hay cambios que puedan afectarle. Entonces, si el niño no lo dice, que yo conozco muchos casos en donde no se atreven, como que entre, ¿por qué siento muy feo? No me gustó que mis papás hicieran esto. Y además hay relaciones que terminan de sorpresa, o sea, los niños Sí. nunca se enteran. O muy conflictivas en este proceso de separación y divorcio que a los niños les duele mucho. Entonces, como adultos, sí tenemos que tener la capacidad de entender que ellos no son capaces de manejarlo, que nosotros tenemos que manejar la situación, tratar de dejar el enojo y todo este coraje y no estar hablando mal de la pareja, porque al final de cuentas es el papá o la mamá de Sí. tu hijo para toda Toda la la vida. Entonces, esto, por favor, comunicación, una palabra muy oída, pero que hay que trabajar mucho en ella. Claro. Sí, Alicia, se nos olvida que están chiquitos y por los pleitos a veces no ponemos atención en ellos, ¿no? Y son Entonces, muy sensibles y agarran es. todo, ¿eh? Así es, esponjitas. Sí. Bueno, y para eso hay especialistas, como bien dices, en dado caso para recurrir a ellos. Y que Gracias. nos ayuden. Gracias, a Alicia. ustedes, como Gracias, Alicia. siempre.